¿Qué pasa? ¿Cuál es la emoción que hay ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué es lo que me pasa después de lo que hemos hecho desde las 4? ¿Cuál es la emoción? Vale. Triste, dolida, miedo. Bien. ¡Hey! ¡Prueba superada! ¿Qué más emociones habían? Hay. Angustia. Vale. ¿Qué más emociones hay? ¿Cabreo? Vale. Yo he pensado que lo mismo, si salimos y me pisa un coche, pues no me volveré. Vale. ¿Alguna otra emoción? Yo me pregunto una cosa. ¿Qué cosa, cuando hay tristeza, cuando hay miedo, hay preocupación, hay ansiedad, hay angustia, hay cabreo, qué es lo que ha cambiado? Son las 6 de la tarde. ¿Qué ha cambiado respecto de las 4? Vale. Una cosa. Vale. Así que lo que ha cambiado es que hay más información respecto de la que tenía hace 2 horas. Pero yo creo que esa información la teníamos, yo creo que ha sido una confrontación, una nueva De acuerdo. Así que he oído algo que me ha confrontado con una idea que yo tenía que no quería ver, y que estaba ahí. Y lo que han hecho ha sido que la han puesto aquí, sobre la mesa. Sí, eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha cambiado. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué ha cambiado a nivel personal con cada una de las personas? Desde las 4 a las 6, ¿qué ha cambiado? A nivel de enfermedad, ¿qué ha cambiado? Yo sí. Yo hoy estoy con ellas. Vale, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y aparte de que hoy estés con ellas, hay algo que ha cambiado desde ahora hace 2 horas. Y es la información que yo tengo que me ha hecho que de alguna manera eso que yo sabía se ponga ahí. Así que vamos a trabajar algo que tiene que ver con las emociones. La emoción no tiene que ver con lo que pasa. La emoción tiene que ver con lo que yo pienso que me pasa. La emoción tiene que ver con la percepción que yo tengo de lo que pasa. Cuando alguien me viene y me habla de las recidivas, o alguien me viene y me habla de qué pasa cuando la gente se muere, me enfrento con eso. ¿Sí? ¿Cuánta gente de aquí no se va a morir nunca? Nadie. Así que cada una de las personas que estamos aquí sabemos que nos vamos a morir. ¿Y el miedo a la muerte qué es? Emoción. Es un miedo. El miedo a la muerte es un miedo. El miedo a la muerte es algo que a veces no se habla. De hecho, en los hospitales, cuando la primera persona que se atrevió a preguntar en un hospital cuánta gente se moría en el hospital, le dijeron que en ese hospital no se moría nadie. Fue una doctora, la doctora Kubler-Ross. Cuando ella entró en un hospital a preguntar a dirección que quería hacer un trabajo sobre la gente que estaba muriendo, le dijeron que allí no se moría nadie, porque la muerte es algo que no existe.
La muerte es algo que no existe, no en los hospitales, es algo que la muerte no existe ni siquiera en la vida. Así que cuando yo me enfrento con el miedo a la muerte, cuando me pega así en la cara, cuando me pega de golpe, aparecen muchas emociones, no solamente el miedo, sino que aparece el miedo, aparece la preocupación, aparece la ansiedad, aparece la angustia, aparece la rabia, aparece la tristeza. Lo único que no cambia en esta vida desde que somos engendrados es el cambio. Heráclito era un sabio griego de la escuela de Tales de Mileto, decía, lo único que no cambia en esta vida es el cambio. Desde que el espermatozoide se junta con el óvulo, desde el momento en que la cabeza entra dentro, empiezan a aparecer montones de cambios, montones de fases. Y ese proceso de cambio no termina durante los 9 meses. Y es un proceso que va haciéndose. Empieza con la mórula, con la blástula, con la gástrula, y sigue produciéndose el cordón neural, el corazón, los ojicos, las manecicas, empieza a formarse. Y es un proceso que no termina durante todo el tiempo que la criatura está dentro del claustro materno. Pero es que cuando la criatura nace, sigue cambiando. Y si vemos una foto de alguien recién nacido y le hacemos una foto a la semana, la criatura se ha cambiado, ¿verdad? Y si nos damos cuenta cuál es el cuerpo que nosotros tenemos y lo comparamos con el que teníamos cuando nacimos, probablemente no tenga nada que ver, algunos rasgos probablemente. Y ese proceso de cambio sigue durante toda la vida. Y no se para ni incluso con la muerte. Ese proceso de cambio no se para. Desde que somos engendrados, hay células que están naciendo y células que están muriendo. Ahora mismo están muriéndose células en nuestro cuerpo y ahora mismo están produciéndose células nuevas en nuestro cuerpo. Hematíes, las células óseas, las células de la piel, las células del pelo. Es un proceso de destrucción y de construcción. Toda la vida, desde que somos engendrados. Desde que los 23 cromosomas se juntan con los 23 y formamos los 46. Y es un proceso que no termina. ¿Cuándo nos enfrentamos con la muerte? Con la idea de la muerte, ¿cuándo? Cuando decimos la persona deja de respirar. Porque la idea que tenemos es que eso pasa cuando se terminan todas las funciones vitales. Pero estamos muriendo. Desde que somos engendrados, células están muriendo y células están naciendo. Toda la vida. Si tenéis dudas, cuando tengáis un rayico de sol, hacer así, subiros la manga y hacer así. Y veréis lo que cae. Todas las células de la piel caen muertas. Lo que no vemos son las que nacen. Pero esas que no las vemos son las que hacen que nuestra piel no se deteriore. Hematíes, glóbulos blancos, los leucocitos. Es un proceso de nacimiento y de muerte continuo. Continuo. Cuando yo trabajo con el taller de la muerte, algo que comparto con las personas que trabajan, las personas tenemos una serie de creencias, de ideas respecto de la vida y respecto de la muerte. ¿Qué pasa cuando hay una situación de crisis? ¿Qué pasa cuando hay un accidente? ¿Qué pasa cuando me diagnostican una enfermedad? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Cuando yo tengo un diagnóstico de una enfermedad que puede poner en riesgo mi vida. Pasa que todas esas ideas se van, hacen así, se van al suelo. ¿Vale? Pero ahora mismo no hay ninguna cosa distinta de hace 2 horas. Lo único que ha cambiado es la información, o lo que me han recordado de lo que a mí me puede pasar. Y eso es lo que ha cambiado. Así que lo que cambia, lo que genera la emoción, nunca es el hecho. El hecho influye, claro.
Lo que cambia la emoción es la percepción del hecho, la interpretación que yo hago, lo que yo pienso de ese hecho. Ninguna de las personas que estáis aquí, que estamos aquí, estamos muertos ahora. No más muertos que hace 4 horas ni menos, lo mismo, igual de vivos. Y yo ahora puedo angustiarme. Y lo que yo haga con esa información, lo hago yo. No lo hace la persona que ha dado la información. Lo que yo hago con eso que me dan, lo hago yo, no la persona. Así que yo decido cómo hacer con eso que me pasa. Y eso sí es mío. Pero identificar la emoción, lo que hemos hecho al principio, eso es la primera cosa para trabajar con la emoción, darme cuenta de qué es lo que me pasa. Algo que es terapéutico es poder identificar cuál es la emoción. ¿Qué me está pasando ahora? La segunda cosa, algo que yo puedo hacer cuando tengo una emoción, es negar la emoción. O si hay alguien que tiene la emoción, lo que puedo decirle es, no pasa nada, descontar la emoción. ¿Os acordáis del otro día, del triángulo de Carmen, del triángulo? Sí, decirle no te pasa nada, esto no es así, te pongas así, tienes que ser fuerte, sí, y descuento la emoción. Pero eso ya vimos el otro día que no funcionaba, hoy tampoco. Así que lo que hago, o lo que puedo hacer, ¿se ve? Es identificar la emoción, darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo ahora. Darme cuenta de qué estoy sintiendo. Y al sentir eso, cuando yo, para poderme acercar a la emoción de la otra persona, tengo que poder identificar previamente en mí qué emoción es la que tengo. No me puedo acercar al otro sin haber identificado en mí la emoción. Y hay una dificultad que comentaba el tercer día, la lexitimia, como esa dificultad para poder identificar emociones. Y claro, si tengo dificultad para poder identificar emociones, voy a tener dificultad para poder identificar emociones en el otro o en la otra. Así que cuando soy capaz de identificar la emoción sin identificarme con ella, porque identificarme con la emoción, ¿os acordáis? Hablábamos de la simpatía y eso no me ayudaba a funcionar. Cuando soy capaz de identificar la emoción en el otro sin identificarme con ella, esa es la empatía. Identificar la emoción en el otro, sin coger su angustia, sin coger su miedo. ¿Os acordáis del primer día? Sin coger su miedo, sin coger su tristeza, sin coger su rabia, poderla identificar. Y aquí puedo hacer distintas cosas. Puedo negar la emoción. No debería sentir lo que ahora mismo estoy sintiendo. No está bien que en una escuela de paciente tengamos las emociones que tenemos. Porque nosotros aquí estamos para ser fuertes y estamos para ser bien, teniendo bien fuerza. Aquí no me puedo desmontar. Pues qué negocio. ¿Qué negocio? No tengo que tener emociones, es una forma excelente para quemarme. Si no el primer día, el segundo. El segundo. Así que identificar la emoción y descontarla es una buena manera de enfermar. Y lo que yo tenía preparado, que al final no sé si pondré o no, tiene que ver con qué me pasa y cómo hago con las emociones. Y qué cosa me lleva a la salud y qué cosa no me lleva a la salud. Identifico la emoción y lo que hago es negarla. Qué triste estoy, qué triste estoy, qué triste estoy, qué miedo tengo, qué preocupado estoy, cuánta ansiedad hay que ver, cuánta ansiedad, cuánta angustia tengo, cuánto cabreo tengo. Ahí estoy.
¿Dónde me lleva eso? ¿A la salud? No, no me lleva a la salud. No me lleva a la salud. También me lleva a la enfermedad. Negar la emoción, sí. Es que tengo una duda. Porque Anda, yo muchas. Entonces la pregunta sería, ¿qué emoción sería la que tendría que tener ante ese hecho? ¿Cuál sería la emoción que tendría que tener? no lo sé. Vale, yo tampoco. Así que no tengo miedo, pues no tengo miedo, ¿y qué? ¿Cuál es la emoción que tengo que tener? No, ninguna. No lo sé, yo qué sé. Es que no hay ninguna, pues no la hay, ¿y qué? Es que eso es una negación. Eso es lo que hay, ¿sí? Es que no tengo miedo a la muerte, pues no lo tengo. Hay mucha gente que dice, yo no le tengo miedo a la muerte, yo lo que le tengo miedo es a padecer. Yo lo que no quiero es la enfermedad. Yo lo que quiero ya es morirme, que me dé lo que sea y morirme y no hacerle padecer. Una cosa, ¿cuántas personas estamos? ¿Cada persona funciona de forma distinta? Vale, porque esa es una buena cosa. Partir de la base de que las personas respondemos ante las situaciones de formas distintas. Esto no es café con leche para todos, ¿eh? Vamos a una cafetería y uno dice, yo lo quiero con leche, yo lo quiero con leche pero desnatada, yo la quiero con descafeinado, con leche de no sé qué, yo la quiero condensada. Hay 15 personas y cada persona quiere el café con leche de una manera. A mí lo que me llama la atención es que el camarero se acuerde. Pero personas distintas quieren formas distintas, y tienen formas distintas, y tienen formas de manejarse con las cosas de manera distinta. ¿En función de qué? ¿Por qué las personas tenemos formas distintas de ser? Porque tiene que ver con la vivencia de cada persona. Tiene que ver con el bagaje que cada persona llevamos. Tiene que ver, pues probablemente, no lo sé, con el bagaje que yo he tenido cuando he nacido y, bueno, incluso algunas matronas hablan de que incluso dentro del claustro materno ya se perciben sensaciones distintas y las personas reaccionamos, incluso dentro del claustro materno. Así que personas distintas funcionamos de formas distintas, sí. Si alguna persona de este grupo después se encuentra con otra persona en el diagnóstico de la enfermedad, probablemente va a encontrarse con que esa persona responde de la manera que responde. Que algunas personas siguen algunos patrones similares, pero que no todas las personas funcionamos igual. Y que la forma como responde esa persona, lo único que yo hago es recoger eso que esa persona me da y no juzgar. Y esa es la forma como esa persona hace. Y es legítima, y es su manera. Raro, no sé qué, no sé cuántos son letreros que yo le pongo a eso. Y yo me doy cuenta que eso no ayuda mucho a relacionarme con esa persona cuando le pongo de entrada la etiqueta de raro o no raro. A mí no me ayuda. Así que hay algunas personas que no le tienen miedo. Pues lo que sienten no es miedo ante la muerte, ¿vale? Porque cuando hablamos de muerte, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de cuando la persona deja de respirar, hablamos de lo que pasa mientras la persona se está muriendo, hablamos de lo que pasa cuando la persona se ha muerto. ¿De qué hablamos? Porque la muerte hablamos. ¿Y eso qué es? Cuando haces ese planteamiento, ¿ahora qué es? ¿Eso es lo que tú piensas de ese hecho? ¿Sí? Que personas se mueren con 60 o con 50 y que desde 25... Eso es una forma de pensamiento, es una forma de verlo, ¿vale? Eso tiene que ver con la forma como tú ves ese aspecto, ¿sí? Pero hay otras personas que cuando tú le dices se ha muerto fulano, hacen... ¿Vale? Y soplan. Así que la conclusión a la que tú llegas a partir de ahí es que yo no puedo perder siquiera un segundo de mi vida. Esa es la conclusión a que llega. Perderla... Sí, tirarla. Sí. De acuerdo. Y esa es la conclusión a la que llega ante esa situación, ante ese hecho, ¿sí? Ante el hecho de la muerte. Bueno, a eso es a lo que llegué durante todo el proceso de la enfermedad. Muy bien. Pero eso, fíjate que esa es tu reflexión. Sí, ya sé que no vale para nadie más. O sea, igual a alguien le vale, ¿no? A alguien le puede valer, sí, pero esa es la reflexión que tú haces. ¿Y es legítima? Claro que sí. Totalmente. Totalmente. Que cuando piensas en alguien que estaba vivo y que está muerto, lo que sientes, pues eso es lo que sientes ante la muerte de esa persona. Y esa es la emoción que hay.
¿Qué emoción tendrías que sentir? Es lo que te preguntaba antes. Respecto de esa persona, si lo que piensas es en la muerte de alguien, ante la muerte de alguien yo lo que siento es tristeza. Pues muy bien, esa es la emoción que sientes. Ya está. Ya está. El miedo a la muerte es muy antiguo, muy antiguo. Es algo que no es nada nuevo. El Epicuro también habla de la muerte. Él dice, el miedo a la muerte es algo muy paradójico, porque mientras yo tengo miedo a la muerte estoy vivo. Dice, cuando me muero yo no tengo miedo. Epicuro habla de eso. Mientras le tengo miedo estoy vivo. Cuando estoy muerto ya no tengo miedo, por lo menos no sé que tenga miedo. O por lo menos no lo sé, que tenga miedo. ¿Sí? Por lo menos no lo sé. Así que volviendo a las emociones, identificarla, puedo negarla, puedo rebozarme o puedo aceptar la emoción. Y cuando acepto la emoción, cuando no me critico por sentir como me siento, cuando no me machaco por sentir lo que siento, empiezan a cambiar cosas. Esto no es muy saludable, ni negar la emoción, ni rebozarme en ella es muy saludable. Darme cuenta que esa es la emoción que tengo, aceptar la emoción. Decidir qué hacer me da poder. Me permite ver qué voy a hacer ahora con eso que está pasando. Lo que le llaman el empoderamiento, el dar fuerza. ¿Qué decido hacer con esa emoción, sea cual sea? Y ese miedo sea lo que sea el miedo a la muerte o sea el miedo a la vida, o sea el miedo a lo que me va a pasar. O estoy triste porque esa persona que yo veía ya no la veo. ¿Cuánto maduro es el proceso de duelo cuando alguien se muere? Cuanto más aferrado estoy a esa persona. Cuanto más en relación de simbiosis, ¿os acordáis la relación de simbiosis de la semana pasada? Cuanto más establezco una relación simbiótica, cuanto más si tú te vas yo me muero, más difícil va a ser el proceso de duelo. ¿Sí? Pero todo esto es enmarcado en el espacio de tiempo, ¿no? Porque, claro, el que tú tengas miedo, tristeza, preocupación, ansiedad y tal en este momento, quiero decir, eso tendremos que contar con un espacio de tiempo para ir haciendo todo ese proceso y todas esas cosas que él nos acaba de decir. Dentro de 5 minutos yo no voy a estar como las castañuelas. Habrá que Como si uno fuera de carne y hueso. Como si uno fuera de carne y hueso. Yo de hecho no tengo ningún interés en que estéis de ninguna otra manera. No tengo ningún interés en que tengáis una emoción distinta de la que tenéis ahora. No tengo ningún interés. Lo que estoy diciendo es cuando aparecen esas emociones, yo con las emociones en general puedo hacer distintas cosas. Distintas cosas. Estas dos formas me llevan no me llevan a poder manejarme y esta manera me lleva a manejarme. ¿Esto es inmediato? Yo no creo que ningún proceso de aprendizaje sea inmediato. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo creo que el proceso de aprendizaje es eso, un proceso. Y una escuela es un sitio donde uno aprende, donde uno va aprendiendo. Y yo no creo que el primer día que una criatura llegue al colegio sepa hacer integrales. Pues primero tiene que aprender a leer, después tiene que aprender a conocer los números y va poco a poco en la escuela, ¿verdad?, aprendiendo, hasta que pues, decide ir al instituto y después ir a la universidad y seguir aprendiendo.
Yo creo que el proceso de aprendizaje no se termina. El proceso de aprendizaje no se termina. Lo que yo me planteo es que si yo creo que ya sé todo lo que tenía que saber en la vida, estoy perdido. O estoy en el dogma, o estoy en el ya lo sé todo y... Cuando yo me planteo qué está pasando ahora y cómo hago. Y ese proceso de poder estar cerca de la persona que está con dolor o con sufrimiento, con tristeza, es un proceso de aprendizaje. Pero cuando planteabais el tema de la escuela, yo no tenía la sensación de que esto fuera a ser magia. Y no tenía ninguna idea de que esto fuera a ser sin ninguna dificultad. Claro que se presentan dificultades. Pero eso no deja de que el proyecto que estáis haciendo sea algo preciosísimo. Sea algo preciosísimo lo que estáis haciendo. Y que haya un grupo de personas que estén dispuestas a enfrentarse con todos los miedos y con todas las cosas y estar dispuestas a mirar las cosas. Es un proceso, bueno, yo lo veo muy hermoso. Y con todos los miedos y con todas las tristezas y con todas las estas, estáis desde hace 7 semanas aquí, dale que te pego, los martes de 4 a 8, ¿vale? Y cuando me gustan más las ponencias o me gustan menos, estáis aquí. Y yo valoro ese esfuerzo y valoro el trabajo que las 2 personas que habéis organizado estáis haciendo. Así que pretender que esto sea algo que no genere ninguna dificultad, pues yo creo que las cosas importantes a veces son difíciles, pero que merece la pena. Y sigo pensando que hoy merece la pena, aunque hayan todas las dificultades del mundo. ¿Vale? Que haya cosas que haya que limar, pues ya ahí estáis, ya veréis. Pero con respecto a las emociones, que era el tema de hoy, y esto yo no pretendo que en un día alguien tenga la habilidad para hacer eso, porque veréis que es un proceso de habilidad. Y el poder reconocer la emoción, a veces cuesta cuál es la emoción que tengo, porque a veces ni siquiera las propias personas se dan cuenta de cuál es la emoción. Porque lo que les han dicho, lo que les han enseñado, es tener emociones es de débiles. No hay que tener emociones, hay que ser fuerte. Dicho de otra manera. No tengas la emoción que tienes, no sientas como sientes. Y eso es lo que nos han enseñado. Porque el tener emociones es de débiles. Es de gente con poca fuerza. Así que el hecho de darme cuenta que tengo emociones, miedo, tristeza, rabia, angustia, ¡ah! Claro que la tengo, ¿y qué? Porque para no tener emociones probablemente habría que hacer un grupo con personas que no fueran personas, que fueran, no sé, robots o... Porque las personas, las emociones, una característica de las emociones es que son universales. Las emociones son universales. Las personas en este planeta llamado Tierra tenemos unas emociones muy parecidas. Lo único que cambia es cómo las personas las expresamos. Eso es lo único que cambia. Pero en todo el planeta, no importa que sea en el continente europeo, que sea en África, que sea en Asia, que sea en América, que sea en Oceanía, las personas tenemos las mismas emociones. Las mismas emociones. Y parece que son innatas. Es decir, nacemos con ellas. Luego lo que aprendemos a hacer es distinto. ¿Cómo expreso cuando estoy con alegría? ¿O cómo expreso cuando estoy con rabia? ¿Cómo expreso cuando estoy con miedo? Eso es aprendido. ¿Cómo expreso afecto? Es aprendido. Si yo puedo expresar afecto o no, es aprendido. Pero las emociones son innatas. Si me permitís, añadiendo lo que teníais, otra emoción más que tienen las personas. No pretendía que estuviera aquí, pero que sepáis que es otra emoción de las que las personas tenemos. Existe la alegría. Aunque a veces la alegría no esté bien vista.
Porque ya sabéis, en esta vida hay que ser bien serio y tomarse las cosas muy en serio y de forma bastante trágica. Esta vida no es para tomarse la risa, así que hay que estar ahí bien fuerte. Y veréis lo que pasa cuando yo hago eso, veréis cómo eso influye en la salud. Veréis cómo eso influye en la salud. ¿Qué tengo que hacer cuando alguien está triste? ¿Dónde se coloca cuando yo expreso emociones? ¿Dónde a veces la gente me coloca a mí? A mí me colocaron un día y claro, me llamaban y no encontraban... Me colocan en víctima, ¿sí? Y si yo estoy en víctima, ¿qué tiene que hacer la otra persona? ¿Salvarme? No estés como estás, y es muy grave eso que tienes. Pero no, oye, no vayas a pensar, no sé que si estás triste, vayas a pensar en matarte, ¿vale? Tampoco es para tanto. Oye, lleva cuidado, ¿sí? ¿Y lo que hago qué es? ¿De quién cuido? ¿De quién cuido? ¿Sí? Pero vamos, que me podían haber llamado la semana anterior. Ya. Pero no habías puesto, estoy triste. ¿Vale? No habías tocado la tecla. ¿Vale? La tecla salta cuando yo digo, ¡ah! Estoy mal. Porque mirad, estar con la emoción es estar mal. ¿Sabéis cómo le llaman en la psicología académica? Realmente no, la tristeza no te hace estar mal. Triste, pero no mal. Ojo, lo vemos. La tristeza, ¿sabéis cómo le llaman? La tristeza, el miedo, la preocupación, la ansiedad, la angustia, el cabreo son emociones negativas. Leerlo. Emociones negativas. Es malo tener tristeza. Estoy hablando de la psicología científica, ¿eh? Hablan de emociones negativas y emociones positivas. Yo digo, si yo no tengo miedo a subir a la 6ª planta por la fachada, como el hombre araña, si no tuviera miedo probablemente me caería y me mataría. Gracias a que tengo miedo subo por la escalera, subo por el ascensor. La emoción es mala, es negativa. Pues mire usted, no es agradable sentirla. Ah, vale. Es decir, cuando a mí me recuerdan y me hablan de la metástasis y me hablan de no sé qué, de los cuidados paliativos, ¿qué tiene de extraño que yo me mueva? Como si fuera de carne y hueso. Claro, mire usted, es que soy de carne y hueso. Es lo que tiene. Y a esto le llaman emociones positivas. A esta, ¿vale? Porque solamente hay una, aunque ahora están habiendo el flujo, el no sé qué, no sé cuántos, están habiendo 7.000 emociones positivas nuevas. Pero la psicología durante gran parte de la psicología científica, lo que se ha encargado es de los miedos con las fobias, de la tristeza con la depresión, de los problemas de ansiedad, pero nadie de la rabia. De la rabia no se ha hablado, de la rabia y de la alegría no se ha hablado, porque alguien que está cabreado no hay que tocarlo mucho. Por si acaso. No sea que pase algo, ¿sí? Entonces no se trabajaba en la universidad, es que es increíble. Es increíble. Se trabajaba con las emociones negativas. Y yo digo, ¿negativas? ¿Es la tristeza? ¿Por qué si se muere alguien que yo quiero, es negativo que tenga tristeza? Claro que es natural, claro que es natural. Algunas personas cuando vienen y me dicen, es que se ha muerto alguien, estoy triste, yo les digo, ¿cómo tienes que estar? ¿Que tienes que ponerte un traje de sevillana y ponerte aquí un zapateado? Lo digo por poner las cosas en su sitio, ¿eh? Si no perdemos la cabeza. ¿Sabéis qué pasa cuando alguien está en duelo? Cuando alguien está en duelo y está con tristeza, la persona está mal porque está con tristeza, porque está mal. ¿Sabéis qué pasa cuando alguien está en duelo y está alegre? Se ha ido a tomar un café con unas amigas, se ha ido con unos amigos a no sé qué, y se da cuenta que está alegre. ¿Sabéis cómo se siente? Se siente mal por estar alegre. Porque está traicionando a la persona que se ha muerto. Porque no tendría que sentirme como me siento. La emoción, la negación. Entonces, estoy mal, cuando estoy mal porque estoy mal. Cuando estoy bien porque estoy bien. ¿Sí? De todo modo, las emociones también van con los hechos, si no también estamos como negando. Yo no entiendo mucho cómo puedes estar triste y a la misma vez
cagoneando o tomando una cerveza si estás triste. No es que me sienta como que traiciono. No, el mismo momento, no hablo del mismo momento, no estoy hablando del mismo momento, estoy hablando de momentos a lo largo del tiempo, ¿sí? Yo hoy me estoy acordando de la persona que se ha muerto y estoy triste, ¿sí? Pero mañana, pues resulta que me llaman mis amigos y me dicen, Antonio, vente a comer, que no sé qué, y me voy a comer con ellos, y cuando estoy comiendo con ellos y estoy pasándomelo bien porque se me ha olvidado, de pronto digo, anda, estoy bien. Sí, a eso me refiero. No en el mismo momento. Sí, sí. Eso sería negarlo también. ¿No? Eso sería así. Bueno, no lo sé, pero creo que puede ser que sea negar la emoción. Probablemente sea una forma de no tengo que estar como estoy. Cada vez que yo niego la emoción de alguien, cada vez que le digo a alguien o me digo a mí no tengo que estar como estoy negando eso que está pasando. Porque la emoción que tengo es la que tengo. ¿Sí? Si está nublado, pues está nublado. Si está lloviendo, me guste o no me guste. Es que está nevando, pues eso es lo que hay. Es que no me gusta nada, vale, pero me está lloviendo. Si no quiero mojarme, pues me espero a que escampe o me llevo un paraguas o un chubasquero. ¿Sí? Pero la emoción que hay, esa es la que hay. En lugar de negar la realidad, lo que hago es darme cuenta cómo me manejo con ella. Y ahí está la forma de afrontamiento, cómo me manejo con las emociones. Cómo me manejo con las emociones, sean cuales sean que tenga. Con esto, evidentemente, también tengo un continuo, igual que en la salud y la enfermedad. Tengo un continuo, desde el no sentir hasta rebozarme, probablemente hay un punto de medio. ¿Y cómo hago para conseguir ese punto de medio? Pero algo que es realmente importante, que es realmente que produce salud, es poder reconocer cuál es la emoción que tengo. Y eso es lo que hemos empezado a hacer esta tarde. Poder reconocer cuáles son las emociones que había. Y simplemente el hecho de poder reconocer la emoción empieza a mover cosas. Y el hecho de poder hablar de lo que me pasa es saludable. Hay un trabajo publicado en la Universidad de Murcia de Paco Martínez Sánchez, un investigador de la Universidad de aquí de Murcia, que hizo, me parece que con Pennebaker, que es un psicólogo americano. Y el hecho de poder hablar de la emoción que tengo, el hecho de poder escribir de lo que me pasa, es saludable. Porque cuando estoy con la emoción tan movido, la emoción es una energía que está moviéndose, ¿vale? Mueve. Cuando soy capaz de escribir de lo que me pasa o soy capaz de hablar con alguien sin ser juzgado, lo que sucede es que tengo que ordenar lo que hay aquí en mi cabeza. Y cuando ordeno lo que hay aquí, me libero. La gente, después de llorar, algunas personas dicen, qué panza de llorar, qué a gusto me he quedado. ¿Verdad? No sé si lo habéis oído. Pero cuando alguien empieza a llorar, lo que le decimos es no llore, ¿vale? Y eso parece que está ahí, algo no va bien. Porque si el llorar le ayuda a la persona a no estar llorando todo el día, las 24 horas del día, sino llorar de forma puntual, a la persona le libera, nosotros lo que nos empeñamos es que la persona no llore. Y yo lo que me pregunto es, ¿de quién cuidamos? Cuando le decimos a esta persona que no llore, ¿estoy cuidando de ella o estoy cuidando de mí? ¿Estoy cuidando de mi dificultad para no sentir lo que siento? ¿O estoy queriendo ayudarla? Porque si la quiero ayudar, no le ayuda. No sienta lo que siente, no le ayuda. Aunque eso sea lo que yo haga. ¿Sí? Dudas, cosas, no quedaros con cosas en el tintero. Siempre hay que hacer, bueno, es que ya nos pasamos, cuando hay una muerte, si no le haces el duelo, ¿Sí? hasta que no se lo haces parece que no te liberas de eso, ¿no? Porque mucha gente lo hace enseguida el duelo y parece que ya... Y hay otra gente que no se lo hace por lo que sea, ¿Sí? tarda un año, pero al final al año Sí. tiene que hacerlo. Sí, eso es lo que pasa. Y si no lo hacen un año y tardan en hacerlo 5, ¿lo sigue teniendo ahí? Sí, eso es lo que pasa, sí. Por eso yo que Sí. tiene que ser fuerte, todo lo que quieras, alguien tiene que echarse para adelante. Sí, Y en ese momento, bueno, pasan circunstancias y cosas y eso se queda dentro. sí.
Sí. No lloras. Sí. Formas de llorar por dentro o con lágrimas, lo que sea. Pero hasta que no lo sueltas, No. Yo he visto... no te liberas y estás ahí como rabioso, como que no sabes lo que te Sí, pasa. sí, sí, claro que sabes lo que te pasa. Que está ahí eso, recomiéndote. Claro que sabes lo que te pasa, claro que sí. Yo me he encontrado con una persona que ha hecho el duelo 16 años después. 16 años. El dolor no se lo come nadie. Es lo que dices. Lo que yo no hago aquí, cuando yo no expreso aquí, no importa. Lo expresaré aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o allí. Pero eso está ahí. Esa tristeza que tengo por la pérdida está ahí. Y si tengo que ser fuerte, porque yo soy la persona fuerte de mi familia y porque el resto de la familia son a nivel emocional no tienen esa inteligencia y yo me he aprendido, me la he espabilado como sea, yo tengo que ser fuerte, pues entonces yo ahí tengo que estar ahí. ¿Sí? Pero si no es... Y veréis, que es lo que quiero que veáis, cómo el hecho de no expresar emociones produce enfermedad. Está relacionado con enfermedad, al menos si no es una relación causa-efecto, si es una relación de proximidad. Sí, hay bastantes trabajos Una pregunta. que hablan de eso. Yo veo a la persona llorar. Sí, Yo sé que no tengo que decirle que no llore, Sí. porque por mí sola, Sí. yo sé que si yo me quedo a gusto. sí. ¿Pero qué hago? ¿La dejo? ¿O le pongo el hombro y le digo llora aquí? Dependiendo de la relación que yo tenga con esa persona, probablemente haya distintas cosas. A lo mejor lo único que tengo que hacer es estar cerquita de la persona Por eso me refiero. y decir estoy aquí. Es que tengo ganas de llorar, pues estoy aquí. Es que ver a una persona llorar es que no se puede soportar. Vale. Mucha pena. Cuando, Es una cosa que no. La corte. yo no pretendo, no quiero. Pero sí dan unas pautas, ¿no? Vale, entonces, hay muchas formas de hacer cuando yo me acerco a alguien que está con dolor, muchas maneras. Igual que para mí no es sano no negar la emoción, y para mí no es sano rebozarme en la emoción, probablemente eso suceda con la otra persona. Le dice el crío pequeño a su padre: papá, ayer, él tira así del pantalón, dice, ayer hicimos nuestra buena obra de caridad, le ayudamos a cruzar un ciego la calle entre 15. Dice, coño, entre 15. Dice, sí, es que el ciego no se dejaba. A veces nos empeñamos en hacer que la persona haga. Y lo que me tengo que plantear es de quién es la necesidad. ¿De quién es la necesidad? Cuando hago algo, ¿de quién es la necesidad? ¿A quién le ayuda? ¿Le ayuda a la persona o me ayuda a mí? Y probablemente si yo tenga que enfrentarme, y si no enfrentarme, estar cerca del dolor de la otra persona, probablemente necesite poder permitirme llorar, permitirme tener las emociones que tengo sin juzgarme, y entonces podré estar cerca de la emoción de la otra persona. Porque si yo no me permito expresar la emoción, sea la que sea, si es la tristeza, si yo no me permito expresar tristeza porque tengo que ser fuerte, si yo no me permito expresar, ¿cómo voy a permitirle a la persona que tengo expresar tristeza? No se lo voy a permitir. ¿Entendéis ahora por qué el primer día os decía que esto no es un trabajo de... Es algo muy serio, porque implica a nivel personal. Porque si estoy con la persona, o estoy de plástico, y el estar de plástico probablemente me queme. Y si la persona está con tristeza, o está cagándose en lo que tenga ganas porque está enfadada con el mundo, pues está. Igual se caga en no sé qué, pues muy bien. Pues muy bien. Y tienes todo el derecho del mundo, y tú te cagas en 3 y yo en 7. Venga, ¿y qué pasa? Y cuando la persona habla de lo que le pasa, se libera. Porque si no, se lo guarda ahí y se le queda ahí metido, empachado. Y es como cuando me como una comida, ¿verdad?, en malas condiciones, se me empacha. Y si no lo hablo al mes, no preocuparos, a los 6 meses
Y si no a los 6 meses, no preocuparos al año, y si no al 2, si no solo 5, no importa, no importa. Cuando yo me permita hacerlo, eso está ahí. El duelo no se lo come nadie, la tristeza no se la come nadie, está ahí. Está ahí. Algunos padres, yo he oído que dicen, bueno, pues la comida la tienes ahí, si no te la comes en la comida, te la comes luego en la cena, y si no te la comes mañana para desayunar, pues esto es como lo mismo, esto es igual. Esto es igual. Si yo no me lo como ahora, después. Pero mientras tiene consecuencias, produce efectos. Produce efectos. Sí. Cuando me libero, para hablar de eso necesito ordenarlo. Y cuando lo ordeno me libero. Me alivio. Me alivio. ¿Cómo puedes hacer si tienes al lado a alguien que le cuesta mucho hacer eso? Bien. ¿Cómo puedo hacer? No entiendo. Pues tienes al lado a una persona que eso de mostrar las emociones pues le cuesta. ¿Sí? Y no tendría que costarle. Sí, le cuesta, no. Bueno, no, si le tienes que costar, ¿cómo hace? ¿Para que a esa persona no le cueste? Para que esa persona sepa que lo importante que es liberarse. Esa persona, ¿no? ¿Cómo podrá enterarse esa persona cuánto importante es para mí y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Yo quiero a esa persona? ¿Es importante? Bien. ¿Qué podré hacer? Si yo sé eso, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, cuando yo esté llorando, por favor déjame. Estate a mi laico, pero no me toque las narices. ¿Vale? Cuando tenga tristeza, déjame. Déjame, porque yo cuando hago eso después ya me siento bien. No, si más bien es llorar si lo necesita. ¿Quién te va a impedir decirle eso? Ya, sí. Pero si a pesar de eso no lo entiende. Entonces tienes que buscarte a 14 más para cruzarle la calle. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sí? Si la persona no quiere, no puedes. Es lo que quiero decirte. La persona tiene todo el derecho del mundo a expresar y tiene todo el derecho del mundo a no hacerlo. Yo no soy nadie para decirle cómo tiene que hacer con su vida. Yo sí quiero, y si esa persona quiere, yo puedo darle información. Pero lo que haga no depende de mí. Entonces te respeto profundamente, incluso aunque lo que hagas no sea muy saludable, o yo piense que no sea muy saludable, o Antonio me haya dicho que no sea muy saludable, es igual. ¿Sí? Pero tienes derecho a vivir tu vida y a expresar tus emociones de la manera como tú quieras. Y yo voy a estar aquí. ¿Sí? Y luego cuando podamos hablar, hablaremos y bueno, yo te diré lo que yo sé y es posible que esté equivocado. ¿Sí? Pero a mí me funciona, fíjate, hay algunas personas a las que le funciona. Bueno, podemos probar y ver. ¿Sí? A mí me gusta el desafío como una forma de ayudar a que la persona haga cambios en su conducta. Porque, sabéis, cada una de las emociones genera conductas distintas. Cada una de las emociones genera conductas distintas. Es decir, esto es la emoción, pero antes de la emoción ha habido un hecho en general. Y después de ese hecho ha habido un pensamiento. Así que esto sería de esta manera. ¿Lo puedo borrar esto? ¿Sí? Eso estaría aquí. ¿Cuál ha sido el hecho? ¿Qué ha pasado? Una cosa, ¿qué es lo que he pensado? Que me puedo morir. ¿Qué más? Que
que ya menos mal que pasé la revisión la semana pasada. ¿Qué más? Vale. Yo he pensado que como yo ya he pasado, Bien. pues Sería... a mí, yo que sé, que ya me la conozco, que Vale. ya he tenido cáncer, ya he tenido la recidivas y ya. Ya sé lo que pasa. Eso es. De acuerdo. Quiero decir que esa información que a mí no me me afecta, Bien. De acuerdo. ya me la conocía. Entonces, De acuerdo. Muy bien. pero no la información, sino el hecho de pasarla. De acuerdo. Si solamente están estos dos pensamientos, probablemente no hayan aparecido todas esas emociones. No es previsible. Probablemente haya más pensamientos que yo no quiero que saquéis. Pero lo que sí quiero es que hagáis una cosa. Quiero que cojáis vuestra libreta y quiero que las escribáis. Yo no os voy a pedir que las compartáis después. No os voy a pedir que las compartáis. Pero si hay otro pensamiento, aparte de estos dos, escribirlos. Cuando las personas estaban hablando, escribir lo que pensabais. Porque ese trabajo de identificar y de escribir ya es terapéutico. Ya es terapéutico. Así que identificar qué cosa es lo que habéis pensado si queréis. ¿Sí? Tenéis la posibilidad de hacerlo, no es obligado. Para que genere tristeza, miedo, preocupación, ansiedad, angustia, cabreo, ¿qué es lo que he pensado? Porque esas emociones ponerlas aquí, imaginar que están aquí, pero no las voy a volver a escribir. Daos cuenta que es lo que os habéis dicho conforme iban hablando las personas. Y entonces me di cuenta de que es 2 minuticos. Os dejo 2 minuticos que lo escribáis. Os digo, no vais a tener que hablar de ello, a menos que queráis. Si os dais cuenta, si habéis terminado, veréis que la emoción está relacionada no con el hecho, sino lo que yo he estado diciéndome respecto de ese hecho. Cuando se trabaja con las emociones, los hechos influencian lo que me está pasando, ¿vale? Los hechos influyen, claro. Pero tiene más que ver lo que yo me digo. ¿Esto agrava el problema o lo alivia? ¿De acuerdo? Lo que yo me digo, ¿lo soluciona, lo resuelve o lo agrava? Así que es lo que yo me digo de lo que ha pasado. Y esto que pasa con las emociones nos pasa exactamente igual con el estrés. Lo mismo. El estrés no es tanto lo que me pasa, sino cómo yo interpreto lo que me pasa. Una de las personas que más han estudiado sobre el estrés, que es Lazarus, él dice, cuando una persona está estresada no tiene tanto que ver con lo que le pasa, sino cómo está interpretando aquello que le sucede. Es decir, tiene que ver con la interpretación de ese hecho. ¿Vale? Tiene que ver con la interpretación del hecho. Las emociones, como una forma cuando revisaba la información sobre las emociones, los investigadores utilizan bastante los modelos de estrés, porque veréis que las emociones actúan sobre el mismo sistema, sobre el sistema nervioso simpático, sobre el mismo sistema, sobre hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, y lanza adrenalina de la misma manera que ante una situación de estrés, ante un terremoto, por ejemplo. Y lanzan lo mismo si el estrés es crónico, si es agudo, si es un terremoto puntual, que si es un estrés crónico. Un estrés crónico es un estrés que va apareciendo, imaginaos, a alguien que tiene que cuidar de un familiar
y que después de llevar 30 o 40 años viviendo con esa persona, de la noche a la mañana la persona empieza a tener problemas de memoria y empieza a decirme ¿qué haces en la cama? Y voy a llamar a la policía porque estás en mi cama y no sé qué haces aquí. Y eso, yo sé que en lugar de ir a menos, cuando le dicen que tiene un Alzheimer, va a más. Y esa persona tiene que seguir conviviendo con su pareja. Así que es una situación de estrés crónico. Cuando tengo una enfermedad durante un tiempo en mi vida, a veces puede constituir una situación de estrés crónico. Las revisiones, las analíticas, que me tengo que hacer el TAC o el PET o lo que sea. O que ahora tengo que ir al médico a recogerlo, y ya resulta que la prueba, y no sé qué cara ha puesto cuando... Y ya lo he mirado, pero ha hecho así, y no sé si es que la analítica es que estaba o es que le dolía el estómago al médico. Pero yo estoy ahí. Y estoy en un nivel de tensión, ¿veis? Y estoy ahí. Y ese nivel de tensión mantenida produce cambios en el organismo, claro. 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 ¿Lo tenemos centradico el tema? ¿Sí? ¿Más preguntas? Vale. Tiene que ser que algo han visto que es. También tenemos que reírnos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tiene que ser que algo han visto que es. Pues tiene que ser a medio vestirme, me dicen. Sí, pero ¿qué es eso? Miedo. No. ¿Eso qué es? Tiene que ser que algo han visto que es. Tiene que ser que algún problema tengo yo en los pulmones. ¿Y eso qué es? Y faltan 3 días. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un hecho? ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? Fue un pensamiento. Eso es lo que quería, eso es un pensamiento. ¿Lo veis? Tiene que ser que algo han visto, es un pensamiento, es una idea. Es lo que yo me digo cuando me dicen, no se ha visto usted, que no ha salido el pulmón entero. No soy el pulmón entero. Tiene usted los pulmones muy largos. Vale, o tiene los pulmones largos, muy bien. Nos hemos salido de la placa, muy bien. Así que, la idea, ¿qué es lo que me pasa después? Si yo sé lo que yo pienso. ¿Cuál es la emoción? Momentico, ¿cuál era la emoción? En ese momento mucho nerviosismo. Vale, Salía a volverme a hacer la radiografía, el temblor. Eso es lo que me pasa, el temblor es lo que me pasa. ¿Cuál es la emoción? La emoción es que no sabía qué pensar. Sí, ¿cuál es la emoción? Ahora. ¿Ahora mismo? ¿Sí? No. Ah, no. No, ya lo sé. En el momento en que me dicen no se vista, que hay que repetirlo, y yo digo, tiene que ser que algo han visto. Tiene que ser que algo. ¿Cuál es la emoción? ¿Es tristeza, es miedo, es preocupación, es ansiedad, es angustia, es Ansiedad y miedo. Ansiedad Eso y miedo. es. Y entonces me di cuenta que aquí lo que hay es ansiedad y miedo. Eso es. Eso, no es ninguna Yo tontería. pensaba que sería que era verdad, que yo me estaba rayando más. Ninguna tontería, es el pensamiento que se dispara. El pensamiento es muy útil. Muy rápidamente la mente. El pensamiento es muy útil. Lo que pasa es que a veces cuando él coge la rienda, yo estoy perdido. Sí, pero el pensamiento es muy útil. Es gracias al pensamiento que estamos aquí a las 4 de la tarde en la tercera planta del Morales. No nos hemos ido a la Cresta del Gallo a las 5 de la mañana, ni nos hemos ido a Cartagena. Sí, el pensamiento es útil porque me permite gestionar. El problema es cuando el pensamiento coge las riendas de la vida. ¿Sí? Es decir, ¿el pensamiento es malo? No, el pensamiento es adecuado. El pensamiento es adecuado. Entonces, ¿cómo se controla eso? Dándome cuenta, en esa situación de la radiología, dándome cuenta de que es un pensamiento y lo que genera es esto. ¿Cómo voy a hacer si yo tengo 2 situaciones de estrés? ¿Qué voy a hacer? ¿El problema ya? No está. No. Vale. Yo no sé muy bien por qué pasan las cosas que pasan en esta vida, ¿eh? Ya no lo sé.
No lo sé. No lo sé. Lo único que a veces me puedo plantear es qué es lo que puedo hacer con lo que me está pasando ahora. Porque no sé muy bien por qué pasa lo que pasa, pero con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y ese era uno de los objetivos de esta escuela. ¿Cómo puedo manejarme de la mejor manera con aquello que tengo? Respecto del estrés, probablemente no nos dé tiempo, porque con el tema de las emociones tenemos un poquito de tiempo ahí, y el estrés probablemente el martes que viene trabajemos con el estrés, con formas de manejarme con el estrés. En primer lugar, ver qué es el estrés, qué pasa y cómo manejarme con eso. Y la enfermedad como una fuente de estrés. Y el tener un familiar enfermo, una pareja enferma, como una fuente de estrés. Es mucho estrés. Mucho estrés. Mucho estrés, mucho. Cualquier cosa y ya le ha pasado y ya. Vale, ¿y cómo yo puedo aprender? ¿Cómo es tu nombre? Ángeles. Ángeles. Cuanto yo más a tope estoy, cuanto más estresado estoy, ¿funciono mejor? Sí. Vale, de acuerdo. El martes a mí me gustaría poder compartir algunas estrategias para poder manejarme con situaciones de estrés y la enfermedad como una de las fuentes de estrés, ¿sí? Uno de los motivos de estrés. No estoy seguro que eso te conteste a la pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Sí. El hecho de no trabajar con de entrada facilita bastante el trabajo porque ya lo tenemos casi hecho, ¿vale? Así que todo lo que digamos a partir de ahora ya está hecho. Lo más importante en una escuela es lo que las personas dicen, no lo que la persona que viene aquí a contar cuenta. Lo más importante de la escuela es lo que sale de aquí. Esa idea de integrar, eso es algo que tiene muchísima fuerza, porque no es lo que la persona que viene aquí se ha leído, se ha preparado y suelta el discurso, sino lo que las personas dicen que les pasa. Yo quiero añadir una cosa, quizás tenga relación con lo que decía Aurora antes. Es que parece que en todo este proceso solo es legítimo hablar de todas esas emociones negativas, pero yo creo que esto es un proceso largo, con muchos días, en los que tu vida continúa, en la que estás rodeada de hijos que te dan alegría, de amigos que te dan... Claro, entonces es una parte, pero parece que solamente... Eso. Claro, Eso. esto es una parte Eso que es. hemos pasado y que sí que hemos pasado unos días horrorosos. Sí. Que te encuentras más físicamente, pero yo puedo decir que en este año me han pasado cosas extraordinarias. Eso. Y buenísimas, Eso. tantas como si hubiera estado sana. Eso. Esto ha sido todo. Eso. Y eso quizá pues Eso. no lo... Eso. ¿La alegría también forma parte de la vida? Sí, pues Eso. Yo voy a tener nietos. Eso es. seguro que disfrutarás de la ilusión Eso es. de tu nieto, de cuando tus hijos van... Eso es. pero también hay que ser consciente o muchas veces pensarlo, ¿no? O Sí. hacer esa reflexión. Hay en algunos sitios... Y ves que ha sacado de esta enfermedad cosas también buenas. Eso es. Eso es. Hay una... En algunas escuelas está prohibido hablar de la enfermedad. En algunas escuelas se habla de vida. Porque si el único tema que toco es la enfermedad, parece que lo único que existe en la vida es la enfermedad. Y parece que uno es un enfermo para toda la vida. Y la enfermedad es algo que a una persona le pasa en un momento dado de su vida. Bueno, se maneja con ello, pero después la enfermedad deja de estar ahí. Y la enfermedad no es la única cosa que me pasa en mi vida. Aparte de la enfermedad hay otras cosas, que si solamente centro ahí, no miro el resto de cosas. Así que gracias por esa aportación. Gracias. Una última frase que me gusta mucho. Hay que ver, vais a descubrir al final que me gusta mucho hablar. No,
Vale. Hay una frase, me parece que es de Susan Sontag, era la escritora esta sudafricana, que decía que cuando nacemos tenemos una doble nacionalidad, en el país de la salud y de la enfermedad. Lo que pasa es que somos mucho más ciudadanos, o queremos ser más ciudadanos efectivos de la nacionalidad de la salud, no la otra, que se nos olvida, ¿no? Lo que forma parte de nosotros. Muy bien. El objetivo que yo tenía esta tarde era este que tenéis aquí, que eran las emociones, para qué servían, cómo influyen en la salud, cómo influyen en la enfermedad, cómo aprender a manejarse con ellas de forma saludable, ¿sí? Así que sí, esto es lo que ya mientras estabais hablando lo he confeccionado, ¿sí? Así que emociones viene del latín emovere. Emovere es sacar hacia afuera. Las emociones es esos impulsos que llevan a exteriorizar. Así que cuando estoy con tristeza, la emoción sería el llanto. Cuando estoy con miedo, sería el quedarme en un rincón. Cuando estoy en la preocupación, estoy ahí en un proceso continuo de darle vueltas. Cuando estoy con el cabreo, la exteriorización sería la rabia, el golpear, ¿verdad? Y cuando estoy con alegría sería la alegría, el reírse, la risa sería. Y las emociones como la reacción de la persona ante acontecimientos de la vida, y hay distintos aspectos, los aspectos fisiológicos, los cognitivos y la conducta, cómo la persona se mueve por dentro a nivel de hipotálamo, hipófisis, etcétera, etcétera, qué es lo que se dice, qué es lo que piensa, que serían los aspectos cognitivos, y qué es lo que la persona hace, cómo yo me manejo cuando estoy con las distintas emociones. Si veis es lo que hemos estado viendo. La idea es que los acontecimientos están influyendo en las emociones, es decir, lo que me pasa influye en las emociones, pero con lo que yo interpreto, cómo yo valoro y qué es lo que yo hago, modulan esa respuesta. La interpretación, la valoración y el afrontamiento modulan esa respuesta. Y eso que yo hago me ayudan o bien a aliviar y resolver el problema, o bien me ayudan a agravarlo y a empeorarlo. Las dos cosas. Lo que yo haga me puede ayudar a aliviarlo o a empeorarlo. Las dos cosas. No puedo cambiar los hechos. Algunos hechos yo no los puedo cambiar. Lo que yo sí puedo cambiar es lo que interpreto. Los hechos no dependen de mí, algunos no dependen de mí. Lo que yo interpreto sí. Y eso es lo que me da la percepción de control. Y eso es lo que hace que aumente mi estima. Y eso es lo que hace que mi estado de ánimo suba. El hecho no lo cambio. La forma como interpreto ese hecho, lo que yo pienso de ese hecho, sí. La atribución es ese proceso del pensamiento, mediante nosotros nos decimos qué nos pasa. Tiene que ver con todo ese filtro. Cuando yo trabajo con el taller de la muerte, todas las ideas que nosotros tenemos de la vida y de la muerte nos influyen en ese proceso. Hay una cita del Dalai Lama que dice: las personas vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Y nos morimos como si nunca hubiéramos vivido. Dice el Dalai Lama. Vivimos como si no nos fuéramos a morir. Nos morimos como si nunca hubiéramos vivido. A veces esperamos a resolver las cosas cuando estamos a punto de morirnos, cuando nos queda una semana o cuando pensamos que nos queda poco tiempo. Y mientras vamos cargando en la chepa la dificultad que tengo con mi pareja, o con mi padre, o con mi madre, o con mi hijo, o con mi hermano. Y llevo cargándolo el resto de mi vida. Como si solamente pudiera liberarme de ello cuando estoy 3 días antes de morirme. La inteligencia emocional, ahora se habla muchísimo desde hace 7, 8 años.
está apareciendo el concepto de la inteligencia emocional, que tiene en cuenta pues cómo las personas percibimos las cosas, cómo expresamos las emociones, cómo facilitamos eso, cómo somos capaces de comprender y cómo somos capaces de regular las emociones, qué hacemos con ellas. Cuando tenemos distintas emociones, desde cómo las percibimos hasta cómo las regulamos, ¿sí? Este proceso. Y hay, desde el 2000, Mayer y Caruso, que son las personas que empezaron a trabajar con las emociones, hablan de la inteligencia emocional como la habilidad para atender y percibir los sentimientos, las emociones, de una forma apropiada y precisa. Para ser capaz de asimilar y de comprender qué me está pasando ahora, cómo es que tengo tal emoción, qué es lo que yo me he dicho, qué ha pasado, qué me he dicho. Y luego, como esa destreza, esa habilidad para regular y para modificar nuestro propio estado de ánimo y poder influir en el del otro. Influir en el del otro no significa que el otro sienta lo que yo quiero que sienta. Ojo, eso es manipular. Y yo no hablo de manipular el estado emocional de la otra persona. Hablo de que cuando puedo estar próximo a la persona sin tener que decirle cómo tiene que sentirse ni cómo tiene que hacer, es la propia persona la que va modificando. Y cuando no le digo cómo tiene que sentirse, ni qué tiene que ser adecuado que siente y qué no, porque lo digo yo, cuando estoy ahí, lo que hace la persona es que va liberándose de eso y va pudiendo modificar ella, la persona, el estado de ánimo. Ella, yo no. La percepción como la habilidad para reconocer de forma consciente las emociones, identificar lo que se siente y ser capaces de darle una etiqueta. Es por lo que hemos empezado esta tarde a las 6. Tenía tristeza, tenía miedo, tenía preocupación, tenía... Sí, es lo que hemos empezado a las 6. La facilitación es la habilidad de hacer uso de las emociones para darme cuenta de qué es lo que yo me digo ante cada situación. Cuando hablo de procesos cognitivos, hablo de lo que pienso, del pensamiento, qué es lo que yo me digo en cada una de las situaciones. ¿Este proceso es de un día? No. Este proceso de aprendizaje probablemente me lleve toda la vida. Toda la vida. Porque no es algo que se haga en un día. Y ser capaz de aprender a manejarme con las emociones es un trabajo. ¿Veis? Es un trabajico. Pero que se puede hacer. Uno tiene habilidad más maestría, pero luego es un trabajico hacer cada día. Porque el objetivo de la inteligencia emocional, ¿cuál es? Aprender a vivir de una forma hermosa. Aprender a vivir de una forma sana. Aprender a identificar y expresar qué quiero, qué siento y cómo hacerlo sin agredir a la otra persona, sin invadirla, respetándola. La comprensión es esa habilidad para comprender la información emocional y cómo va cambiando a través del tiempo y qué significado tiene para mí cada una de las emociones que tengo, qué me pasa. Las emociones nunca son el problema, las emociones me indican que hay una dificultad. Las emociones nunca son el problema. Yo a veces comparo la emoción con el indicador de la cantidad de combustible que me queda en el coche. Si cuando me queda poco combustible y la aguja me está dando en el vacío, 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 y yo cojo un martillo y lo rompo para que no me lo indique, pues ya no me lo indica. ¿Verdad? Pero probablemente me quede sin gasolina o sin gasoil en mitad del camino. La emoción, a veces quiero dejar de tener la emoción que tengo. Es que la emoción me está diciendo que pasa algo, me está diciendo que estoy pensando tal cosa, que me he enfrentado a tal cosa. ¿Querías decir algo? Ah, vale. Cuando queráis preguntar algo, no esperar a no sé dónde, preguntarlo cuando aparezca la duda, ¿vale? La escuela es eso.
Y la regulación emocional representa la habilidad para manejar las emociones, tanto las positivas, las he puesto entrecomillado, porque si las buscáis en revistas, veréis que pone emociones positivas y emociones negativas. Lo pone, ¿eh? Y para manejarlas tanto las unas como las otras de una forma eficaz. De nuevo, es de Mayer, del 2000. ¿Cuáles son los prejuicios? Tener emociones es débil. Las personas que tienen emociones son débiles. Tener emociones debilita, expresar emociones no es bueno, ¿sí? Si expresas emociones eres mucho más vulnerable, así que mejor callado. Otra forma de los prejuicios, pues tienes que ser fuerte, ¿sí? Lo que le decimos a las demás personas. Tienes que ser fuerte, no sientas lo que sientes, no está bien. Deberías de, tendrías que. Estamos diciéndoles cómo tienen que hacer. Yo me pregunto, cuando alguien me dice eso, ¿a mí me ayuda? Así que si yo se lo digo a alguien, así que las emociones nunca son el problema. Las emociones lo que nos dicen es que existe un problema, que hay una dificultad. Bueno, esto no vamos a... Sí es importante, las emociones desagradables, los efectos son inmediatos. Cuando alguien tiene miedo, los efectos que nota son inmediatos. Inmediatos y además muy fuertes. Cuando alguien tiene miedo, tiene tristeza, ¡boom!, o tiene rabia, ¿vale? Me pongo aquí, los maceteros apretados, aprieto los puños, los trapecios ahí, ¿vale? Si pilla a la persona, ¿vale? Así que los efectos de las emociones desagradables son inmediatos. En cambio, las agradables, las emociones agradables, la alegría y toda la sensación de flujo, el resto de emociones del presente, del pasado y del futuro, los efectos son de una forma más sostenida. Bueno, tiene la sede ahí en el tálamo. Esta es la amígdala, está aquí representada en rojo. Cuando enseño esto digo, el cerebro no tiene colores, solamente está representado para tenerlo delimitado. Pero aquí en la amígdala estaría la sede de las emociones, está ahí. Está en la sede de las emociones. Y el hipocampo, que está ahí representado en verde, está la parte del recuerdo emocional. Cuando nos pasa algo, hay un trabajo de esta semana y han encontrado cómo la teoría de Hebb decía las neuronas que se activan juntas, se activan, vuelven a lanzar, si yo estoy... en una habitación a oscuras y alguien me dice la respuesta que yo voy a tener va a ser miedo. Cada vez que yo esté a oscuras, probablemente tenga miedo. Si la percepción que yo he tenido es ante una habitación a oscuras el miedo, ¿sí? La percepción es de miedo, de oscuridad, y las neuronas que se disparan son las del miedo. Cada vez que yo esté en un sitio oscuro, ¡pam!, va a saltar eso. ¿Por qué a las personas cuando están en quimio les piden que no tomen la comida que les gusta? Porque si he comido algo agradable, estoy en la quimio y me produce náuseas, cuando haya salido de la enfermedad y vea ese producto, esa comida, me va a producir las mismas náuseas que me producía. Va a estar ligado, ¿veis? Se activa las mismas neuronas, vuelven a tirar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso tiene sentido. Si una vez lo he pasado mal en tal tipo de situaciones, cuando esté en ese tipo de situaciones es posible que vuelvan a desencadenarse las mismas respuestas de emoción, sea miedo, sea tristeza o sea rabia. Por eso algunas personas, hay algunas emociones en las que se mantienen como más tiempo en su vida. Mirar cuál es la emoción en la que más tiempo estáis
Es verdad que a lo largo del día pasan cosas, pero mirar si hay alguna emoción en la que estoy más tiempo a lo largo de mi vida. Mirar si hay la emoción en la que, como más vuelvo a ella, mirar si hay alguna concreta. O mirar cuál es la emoción que no soy capaz de manejarme cuando el otro está con esa emoción. Porque si hay alguien que esté quejándose o que esté en el lamento, y es posible que yo no pueda estar con una persona que está ahí en ese tipo en esa forma de hacer, yo puedo identificar qué me pasa cuando veo a alguien que está en el lamento. O yo es posible que no pueda manejarme con alguien que está desde la rabia, porque le diga, hombre, con lo agradecido usted tendría que ser con la vida, con todo lo que le está dando, como es que encima lo que yo estoy haciendo, no tendría usted que estar como está, ¿sí? Y es porque yo tengo dificultad para manejarme con la rabia del otro. No he entendido eso que has dicho. Vale. Decía dos cosas, eran dos cosas distintas. Una, ¿cuál es la emoción en la que yo más tiempo estoy? ¿Sí? A lo largo de mi vida, ¿cuál es la emoción en la que yo más tiempo estoy? ¿En la tristeza? ¿Es el miedo? ¿En la rabia? ¿En la alegría? ¿En la preocupación? ¿Sí? ¿Cuál es la emoción en la que más tiempo yo... Cuando pasa algo, ¿cuál es la emoción que sale? ¿Sí? Y como que aparece una y otra vez. Y como que la música suena la misma. ¿Sí? Y eso es una cosa. La otra cosa es cuando yo estoy trabajando con alguien y esa persona tiene una emoción que a mí me cuesta mucho trabajo estar cerca de ella. Te decía, imagínate que hay una persona aquí que cuando voy a verla está con rabia. Y yo, cuando esa persona está con rabia, hombre, está con rabia y yo me encuentro incómodo, ¿vale? O la persona está en el pobre de mí, en el lamento, ¿vale? Qué mala suerte tengo, hay que ver todas las cosas malas que me pasan a mí. Y hay personas que utilizan ese estilo. Si yo tengo dificultad para manejarme con esa persona, yo podré darme cuenta qué me está pasando con la lástima, qué es lo que yo no hago. A lo mejor no me permito estar lamentándome. Y si yo no me permito estar con lástima, que alguien esté con la lástima, o si yo no me permito estar con cabreo y la persona está con cabreo, no me lo estoy permitiendo yo. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero. ¿Sí? A eso me refiero. Tanto para el estrés como para las emociones, la información llega a través de los ojos, a través de la oreja, que estaría más o menos a esta altura por fuera, de las sensaciones propioceptivas. Cuando yo estoy con los ojos cerrados, yo sé si estoy parado, si el suelo se mueve o si el suelo se está quieto. Los marineros eso lo saben muy bien. Cuando están en el barco, aunque estén en el camarote, ellos saben si el barco se está moviendo o está quieto, ¿sí? Porque tenemos esa propiocepción, recibimos información. Y esa información, toda esa información llega al tálamo, llega aquí, a esta zona. Y la información pasa a la corteza, lo que está representado en amarillo, y si lo que yo interpreto que está pasando es un terremoto, va a activar hipotálamo y va a activar hipófisis. El eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal. Encima de los riñones, las células suprarrenales van a segregar la adrenalina. ¿La adrenalina qué hace? Prepara al cuerpo para la lucha o para la huida. Si yo pienso que esto es un terremoto, ese sistema se pone en marcha. Es el sistema nervioso simpático, pertenece al sistema autónomo, es decir, es independiente de la voluntad. No tiene que ver con lo que yo quiera. Tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo me digo, con lo que yo percibo. Por eso tiene que ver con lo que pienso, con lo que me digo. Algo malo me han dicho, dispara el miedo. ¿Vale? Es una respuesta de supervivencia, de lucha. Nos ha permitido sobrevivir a los seres humanos y a otros mamíferos. Porque las emociones no solamente las tienen los humanos. Algunos mamíferos también tienen emociones, sino preguntárselo a alguien que tenga un perrico, lo que le pasa cuando vais, o cuando coge la maleta y se van, o cuando llegáis a la casa después de haber estado varios días fuera. Mirad los saltos que pegan el perro. Así que otros animales también tienen emociones. En la infancia, ¿cuál es la función de las emociones? Transmitir necesidades y deseos. Un crío que tiene hambre llora. Que tiene el culico mojado llora, para que lo pongan seco.
que quiere carne de brazuelo, que quiere que lo cojan y que lo acunen, llora, ¿vale? Carne de brazuelo, ¿sí? ¿No habéis visto la carne de brazuelo? Esa es muy buena. Así que transmite necesidades, sentimientos y deseos. La función de las emociones es fundamentalmente adaptativa. Nos permite manejarnos con la situación. Me hace tomar conciencia frente a estímulos o acontecimientos externos y en algunos casos facilita la supervivencia, las emociones. Si la emoción es desadaptativa, si yo tengo tanto miedo que me paralice ir al médico, o tengo tanta culpa por algo que ha pasado, por algo que he hecho, que incluso me puede impedir consultar con el médico. Imaginaos que yo sienta que algo no he hecho bien en algún aspecto y me sienta culpable. La culpa es otra de las emociones. Si yo siento que algo no he hecho bien, probablemente, y lo que interpreto que lo que me está pasando es un castigo, probablemente no acuda y retrase la consulta. Así que las emociones a veces, en lugar de facilitarme la supervivencia, en algunos casos hace lo contrario. ¿Sí? Las emociones. Modula mi comportamiento, es decir, en función si yo estoy triste, puedo poner mala cara o cara de tristeza y llorar. Y daos cuenta lo que pasa si hacéis lo mismo cuando veis a alguien que está llorando, como si veis a alguien que está enfadado. ¿La conducta vuestra es la misma? Cuando hay alguien que está pegándole patada a la silla y a los muebles y a lo no sé qué, ¿os acercáis o os retiráis? Así que modula el comportamiento del otro. ¿Lo veis? Modula el comportamiento del otro. Hay cambios en la cara, en la propia experiencia de la persona, incluso en el procesamiento de cómo procesamos la información. Cuando alguien está muy asustado, cuando alguien está recibiendo toda la información de las pruebas que le han hecho y está en el médico, y el médico nombra la palabra cáncer, o nombra, hemos encontrado tal tumor. Toda la información que hay a partir de ahí, la persona deja de oírla. Cuando se les pregunta a la gente, al salir de la consulta, qué información tienen, a veces no se quedan ni un 10% de la información. Tiene que ver con el miedo. La persona, el procesamiento de la información ha cerrado. Por eso es importante acudir con alguien a la consulta. Y por eso es importante a veces dar la información por escrito. Porque a veces el médico puede decir, yo he dado la información y es verdad, pero la persona no se ha enterado. Está tan bloqueada. Cuando una persona está en una situación de estrés, ¿qué hace? La capacidad que tiene para resolver problemas, la capacidad que tiene, se cierra. A veces los acompañantes tampoco. Los acompañantes a veces tienen más miedo que la enferma. Yo esta mañana he estado con una familia y no se habían enterado. No se entera. Ni la mujer, No ni se su hija, ni su marido. Vale. A veces no se enteran. Cuando tengo tan... No es broma. No es broma el miedo. El miedo me puede bloquear, ¿eh? No es broma. No es algo para que se quede bonito, ¿eh? No me entero. La persona no se entera. No se entera de lo que le están diciendo, ¿eh? No se entera. Y no es que no me lo han dicho. Sí se lo han dicho. Pero no se ha enterado. No se ha enterado. Los mayores, pues proporcionar socialización, mejorar calidad de vida, actuar como protector. Bueno, voy a pasar a... Hay... En las SEAS, en la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, hay trípticos de información sobre emociones y salud y sobre cáncer, el abordaje. ¿Sí? Están disponibles en la página de la Complutense de Madrid. Yo hay un enlace que tengo en la página web que redirige ahí. ¿Sí? Si alguien no lo tiene, me lo puede pedir o podéis tenerlo en la página para que alguien pueda hacer uso. Y es como el estrés... puede
influir en problemas de salud, en el nivel de memoria. ¿Y cómo influye a nivel de salud? A nivel de utilizar puntos de vista dogmáticos, repetitivos, no productivos, intrusivos. Pero lo que yo quería compartir era cuando hay mucho nivel de estrés, aparecen hábitos no saludables, mala alimentación, dormir poco, poco ejercicio físico, aumento del consumo de tabaco, de alcohol o de café. Y eso puede llevar a una disminución en el sistema inmunológico, a un aumento de la tensión arterial y en el sistema gastrointestinal a cambios en los ácidos gástricos, con lo cual hay un aumento en el riesgo de enfermedades, de cáncer, de herpes, de gripes, enfermedades inmunológicas o crónicas, aumento del riesgo de enfermedades coronarias y aumento en el riesgo de trastornos digestivos, de la úlcera, reflujo. Ahí tenéis la información, está ahí en esa página www.ucm.es/info/SEAS. De todas maneras la tenéis y os la mando, no hace falta que la copiéis y la... Sí, os la mando y te la mando a ti, la distribuís. Si estáis dando información, pues que la tengáis, ¿sí? Vale. La forma de manejo con las emociones ya la hemos puesto: reprimirlas y negarlas, rebozarme, ¿sí? O darme cuenta, permitirme sentir y decidir qué hacer. Cuando yo hago esto, esto me lleva a la salud. ¿Sí? Esto me lleva a la salud. Eso me lleva a la salud. Y aquí está la parte que yo quería terminar con esto. Cuando se expresa o bien escribiendo o hablando acerca de algo, eso se resume y se entiende. Al hacerlo se comprende y se reduce el trabajo cognitivo y es una forma saludable de expresión. Los trabajos de investigación es que expresar emociones, antes se decía, en los años 70, se decía cuando alguien no expresa emociones le sale un cáncer. Ahora eso no se ha demostrado, pero sí es verdad que cuando la persona no expresa emociones tiene consecuencias a nivel fisiológicas y ahora lo vamos a ver. Las positivas, en un artículo es 2094, no 1194. Las positivas potencian la salud, las negativas tienden a disminuirlas. Y lo que encuentra Cano Vindel y Miguel Tobal de las SEAS es que en estados emocionales desagradables es más posible desarrollar enfermedades relacionadas con el sistema inmune, encuentran. El buen humor, la risa, la felicidad ayudan a mantener e incluso a recuperar la salud. Y un trabajo de Pennebaker del año 87 habla como no expresar emociones afecta la función inmunológica, el funcionamiento bioquímico del cerebro y el funcionamiento eléctrico, lleva a la enfermedad. Expresar emociones se ha visto que baja el número de visitas al médico y aumenta la actividad inmunológica. Y un trabajo también de Pennebaker, y Pennebaker lo tenéis ahí. Las personas que escriben sobre cosas que les han pasado en los meses siguientes, el número de veces que enferman disminuye y mejora el sistema inmunitario. Y se ha relacionado, se ha visto como en asma, en artritis reumatoides, está influida la expresión de emociones y salud, en cáncer de próstata, Rosenberg en la modulación del anticuerpo del virus, del Epstein-Barr. Cuando no se expresan emociones, hay un aumento de la transpiración en las manos, en las pies de más sudor, en manos y pies, hay un aumento en la conductividad de la piel. Y la rabia, igual que el resto de las emociones, pero esto no es lo que yo quería ver ahora, la rabia como una emoción normal. No me gusta tener rabia. A veces no es agradable, ni es agradable ver a otra persona con rabia. Si estoy trabajando con otras personas con dificultades, es posible que a veces ese estado emocional me lo encuentre. Cuando hace 2 años la Asociación de Psicólogos, la APA, americano, se planteaba que cuando la persona está con rabia es como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa, pero que es una respuesta adaptativa que va desde la irritación hacia la furia intensa, que cuando la persona no se permite expresar la rabia de una forma sana,
La persona puede dirigir la rabia contra otra persona y puede dañar, o puede dirigírsela contra ella y puede dañarse. Y puede dañarse. ¿Es una rabia sana? Estar enfadado es una rabia sana. Cuando algo que yo esperaba tener no lo tengo, me puedo enfadar mucho y puedo estar muy cabreado. Y es legítimo estar cabreado. Muy legítimo. Resulta que me han dicho algo y me enfado mucho. Muy bien. ¿Cómo hago con eso? Lo que yo decido. ¿Sí? Pero es legítimo estar enfadado. Está bien. Es una emoción. Las emociones nunca son el problema, recordarlo. Las emociones me dicen que algo pasa. Cuando alguien está muy enfadado, a mí me ayuda a preguntarme cuánto dolor tiene la persona. ¿Cuánto daño tiene? ¿Es directamente proporcional? A veces sí. Bueno, no sé, no lo he comprobado, ¿vale? Pero sí. A veces sí. A veces sí. No sé si directamente, ¿vale? Pero cuanto más daño tengo, a veces más enfadado estoy. Y el problema es lo que yo puedo hacer con esa rabia. Puedo dirigir la rabia contra otra persona y agredirla y hacerle daño, o puedo dirigir la rabia contra mí. Incluso en casos extremos puedo llegar al suicidio. En casos muy extremos, cuando estoy muy enfadado. Así que el poder reconocer la emoción ya está bien. Y ver qué cosas saludables puedo hacer con esa rabia que tengo. Y cómo aliviar esa tristeza o cómo aliviar ese dolor que tengo. Reconocerla es una muy buena cosa. Negar la emoción es negar la realidad. Estoy enfadado, estoy con rabioso, pues muy bien, estoy enfadado, muy rabioso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Martes con mi viejo profesor. Es un libro muy pequeñico, Martes con mi viejo profesor. Es una persona con una enfermedad muscular degenerativa, es una persona muy activa y de pronto descubren que tiene una enfermedad y que ya no puede ni levantarse de la cama, ni ir al váter. A él cuando le preguntan qué es lo peor que usted, lo que más miedo le tiene, dice el momento en que cuando haga de vientre no pueda limpiarme el culo. Que yo no sea capaz de limpiarme. Eso es lo que más me hace daño. Y él decía, cuando me despierto por las mañanas y veo que no me puedo mover, que no es un sueño lo que yo estaba teniendo, sino que es real, que no me puedo mover, me entra una rabia que me cago en todo lo que se menea. Después me di cuenta de que por mucho que me enfade, eso está ahí, así que lloro. Y me pego una panza de llorar. Y después digo, vale, ya me he cabreado, ya he llorado, ¿qué voy a hacer el resto del día? Ya me he cabreado todo lo que tenía que cabrearme. Ya he llorado todo lo que tenía que llorar. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Sigo? Y entonces me pongo a hacer lo que puedo. Y como ya no puedo escribir, pues entonces resulta que me he encontrado una grabadora que con la barbilla que todavía puedo mover, grabo. Así que la rabia como una emoción normal. Lo que hace que sea sana o no es lo que yo hago con ella. Pero la rabia no es mala. Y adecuadamente canalizada puede estimular el cambio hacia un entorno más saludable. El 2011, mal expresada, puede ser nociva para la salud de la persona. Manejo con la rabia, sea consciente que está permitido, que está enfadado, permítaselo. A veces, cuando estoy cuidando de una persona mayor y la otra persona mayor hace cosas, yo puedo interpretarlas como que las hace contra mí, para jorobarme. Si pienso de esa manera, ¿cómo voy a estar? Fatal. Si me doy cuenta de que la persona hace, porque probablemente o no sepa hacerlo de otra manera o hace lo que sabe, ya no me lo tomo como algo personal. Cuando dejo de personalizarlo, baja a nivel de rabia. Y lo que a mí me molesta de esa persona es lo que la persona hace. No estoy enfadado contra la persona. Estoy enfadado con lo que la persona hace, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y hablar de lo que me pasa es algo bastante saludable. Y barajar formas de manejar la rabia sin perder el control. Son formas saludables. Y si quien te ha hecho tener rabia o enfado, tú se lo dices.
como tú dices. Sí. O sea, el problema se magnifica, parece. Bien. Tú te quedas muy a gusto, pero la otra persona no es capaz de reconocer o de entender lo que tú le dices. Por eso me quedo tan tranquila y digo, bueno, pues no, pues eso fue maravilloso. No, pero yo te lo he dicho. Porque si tú a mí me haces algo o te metes en algún tema que a mí no me... ¿Qué puedo hacer? Si hay algo de lo que si la persona que yo tengo es importante para mí, ¿cómo se va a enterar? Pues si es importante para mí, ¿cómo se va a enterar la persona a menos que se lo diga? La única cosa es encontrar la forma para poder decirle eso al otro. No, de forma... Vale, pues entonces si yo se lo digo de una forma no agresiva, ¿sí? O incluso puede estar... nerviosa porque no tiene experiencia en... Vale. Pero tú se lo dices, con educación. Una cosa, cuando yo quiero cambiar un comportamiento, lo que no es previsible es que el primer día que cambie mi comportamiento con la persona salga perfecto. Así que el nivel de exigencia está bien que vea dónde está y bajarlo un pelín. Si en todo este trabajo no llevo a cabo la compasión, y la compasión es el darme cuenta de que soy limitado. El darme cuenta de que soy limitado, que a veces las cosas no me salen siempre perfectas y al 100% y el no sé dónde, que a veces me equivoco, sí. Así que ser compasivo conmigo, como si fuera algo hermoso. Y darme cuenta que cuando empiezo a hacer cosas, a veces no me salen bien al 100%, ¿vale? Pues a lo mejor no te lo he dicho la primera vez como hubiera sido mejor, pero conforme voy haciéndolo voy aprendiendo. Y yo le digo aquello que yo quiero decirle. Sí, si yo quiero decir algo a alguien, lo que probablemente tenga que encontrar sea la forma, que la forma no sea agresiva, porque si utilizo un estilo agresivo, probablemente la persona se cierre y ya hayamos terminado. ¿Sí? Y entre yo digo las cosas porque yo tengo que decir todo lo que pienso, bueno, vale, usted puede decir todo lo que piensa, pero mire usted a ver cómo lo dice, ¿no? Me encuentre la forma, ¿no? Para decir lo que yo quiero decir sin agredir. Sin agredir. Y esa es la forma del manejo con la rabia. A veces cuando estoy tan cabreado, no puedo hacerlo. Así que si cuando voy a hablar con esa persona estoy tan cabreado que no puedo, pues lo que haré será decir, me espero, me voy, me doy una vuelta y dentro de 10 minutos hablo, ¿vale? En lugar de hacerlo en ese momento. Pero eso es algo que yo manejo, ¿sí? Pero yo estoy enfadado a veces, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. La rabia interna relacionada con infarto agudo de miocardio, con angina, con angos del corazón, con hipertensión, ansiedad, con bajo apoyo social, con cinismo, con enfermedades cardiovasculares. Matthews propone la rabia, la exteriorización de la ira como una forma de manejarme, pero la exteriorización de la rabia de una forma adecuada, ¿sí? Poder expresar lo que me pasa, pero en un ambiente seguro, ¿sí? El permiso, protección y potencia, ¿os acordáis? El primer día. Cuando hablo de lo que me pasa, la conductividad baja, la conductividad de la piel baja, la presión arterial aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta, y después de hablar de lo que me ha pasado, la tensión arterial disminuye. No expresar emociones es un trabajo físico, produce cambios biológicos, puede llegar a producir estrés y enfermedad y afecta a la capacidad y a la habilidad para pensar. Disminuye la atención. Una de las cosas, cuando la persona está en una activación crónica de la emoción, algunas personas se quejan de falta de memoria y no es nada extraño, porque cuando estoy muy activado tengo una menor atención, tengo una menor concentración, que no está puesto, pero estoy menos atento, menos concentrado, con lo cual no estoy grabando la información y luego me acuerdo menos, baja la memoria, ¿vale? Y afecta la capacidad que tengo para resolver problemas. La enfermedad, a veces la enfermedad crónica como una forma de estrés, como una situación, como una fuente de estrés, ¿sí?
Si eso encima se añade, pues las dificultades normales que hay con mi pareja, con mis hijos, con mi padre, con mi madre, pues a veces en el trabajo, pues ahí lo tenéis, ¿no? Y yo quiero terminar con el decálogo de la SEAT, de la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, respecto de las emociones. Además de cuidarse físicamente, el conocer cómo funcionan tus emociones es importante para la salud. Aprender a reconocerlas, expresarlas y a manejarte con ellas. Valorar los problemas de manera realista, no magnificarlos. Todo lo malo me pasa a mí, esto es algo horrible que me está pasando, no lo voy a poder superar. Ese tipo de pensamiento no ayuda a la persona a resolver problemas y darle la importancia que tienen, la que tienen, no menos, pero tampoco más. Aprender a relativizar, ellos dicen no merece la pena sufrir por pequeños contratiempos. Mirar los problemas como parte de la vida y resolverlos como parte de la vida también. El resolver problemas como algo que yo necesito hacer en mi vida, ¿sí? Y adoptar una postura activa, en lugar de pobre de mí, adoptar una postura bien activa para resolver eso que me está pasando. Potenciar las emociones agradables, valorar lo positivo, disfrutar de las relaciones sociales y familiares y hacer cosas que me hagan sentirme bien. Rebosarse en pensamientos negativos está relacionado con una peor salud. Practicar un optimismo realista. Afrontar la vida desde la tranquilidad, aprender a utilizar estrategias para bajar nivel de estrés, relajación, respiración, yoga, ejercicio físico. Importante cuidar el chasis, la alimentación, el ejercicio físico, regular las emociones. Y hay cosas que no vamos a trabajar, la resiliencia no me da tiempo a verla, pero sí quiero. Identificar cuando estoy triste, realizar cosas agradables, prestar atención a los tendrías y a los deberías. ¿Cómo se come un elefante? Cuando tengo muchas cosas, cuando tengo muchos problemas por resolver, ¿cómo se come un elefante? Boca a boca. Un problema se resuelve boca a boca. No me puedo meter el elefante a la boca, así que poco a poco. ¿Vale? Ejercicio, sentido del humor, pedir ayuda cuando lo necesite, estar bien centradico en cómo estoy ahora. Y las actividades placenteras serían estas. De esto que voy a pasar ahora, 5 cosas de esas al día. 5 cosas de esas al día para salir de la tristeza. Respirar aire puro. Hacerme consciente de la respiración. Observar una flor o una planta. Olerla. Tomar el sol. Besar. Abrazar. Estar solo. Abrazarse a un árbol. Recibir un masaje. Andar descalzo. Observar a los pajaricos. Oír los ruidos de la naturaleza. Estructurar el tiempo. Cocinar, reírme, cantar, llorar, rascarme, maquillarme, afeitarme, ducharme, ir al campo, ir a la montaña, salir a pasear por la ciudad, contemplar un paisaje hermoso, contemplar un ser humano, niño, adulto, anciano, prepararme un zumico natural y tomármelo, pedirme a alguien que me lo haga, depilarme, bañarme con agua calentica y sal, irme de compras, hacerme lavado nasales, hacer relajación, respiración abdominal, rezar, escuchar la música que me gusta, ver amanecer, hacer autostop, meditar, correr o hacer footing, tai chi, yoga, qigong, estiramiento, ir a una cafetería, conducir, leer cómics o libros de humor, dar un masaje, jugar a las cartas, jugar al billar, hablar de deporte, ir a un concierto de rock, planificar excursiones o vacaciones, comprar cosas, irme a la playa, hacer trabajos manuales. Quien mueve, los chinos dicen, el que mueve las manos para la cabeza. La pintura, marquetería, papiroflexia, cosas que tenga que hacer con las manos, ¿sí? Escalar o hacer montañismo, leer libros sagrados, jugar al golf, asistir a ceremonias civiles o militares, reordenar o redecorar mi habitación, estar desnudo, asistir a acontecimientos deportivos, leer un libro o revistas de bricolaje, ir a las carreras, leer historias, novelas, conferencias, componer o hacer arreglos musicales, practicar navegación, restaurar, bueno, 5 al día, ¿vale? 5 al día. Bien, yo, antes de terminar,
Hemos empezado trabajando con las emociones. Me gustaría saber cómo estáis antes de que nos vayamos. Se nos ha pasado así. Vale. Mirad lo que hemos hecho. Hemos identificado la emoción, ¿sí? Hemos visto qué pasaba, hemos visto qué cosas ayudan para la enfermedad, qué cosas llevan para la salud. Y no es lo que me pasa lo que hace que esté mal o esté bien. Es cómo yo interpreto lo que me pasa. ¿De acuerdo? Así que hasta el martes que viene. Ay, por favor. Hasta el martes que viene.